Como científico nunca he creído en las teorías conspirativas. Creo que Al-Qaeda fue responsable de los ataques del 11. Que llegamos a la luna y creo que Oswald asesinó a John F. Kennedy. Hacen falta pruebas para creer que el gobierno ocultó estos hechos. Una teoría conspirativa como cualquier otra teoría necesita pruebas. Eso fue lo primero que me pregunté. ¿Dónde están las pruebas? Los científicos que aparecen en este programa hablan ante las cámaras por primera vez, en 1997. Científicos de la NOAA grabaron un sonido en las profundidades del Pacífico. Se cree que es de origen orgánico, pero no se ha podido identificar. Lo llamaron blob. A principios de la década del 2000, se demostró que la Marina provocó el varamiento de ballenas mientras probaba un sonar militar. Durante años, la Marina negó ser responsable de esos varamientos, pero es un hecho. En algunos de esos incidentes se informó de otros cuerpos que fueron arrastrados con las ballenas. En 2004, 2 niños fueron los primeros en llegar a un varamiento masivo en el estado de Washington. Lo grabaron con su móvil. Los niños aseguraron haber visto algo ese día. Aseguraban haber visto un cuerpo. Las imágenes que están a punto de ver nunca habían sido emitidas por televisión. Declararon públicamente haber visto un cuerpo. Más tarde cambiaron la declaración oficial y la Marina se llevó los restos que encontraron los niños. Lo sé porque fui parte del equipo que investigó ese varamiento, porque sé lo que hizo la Marina ese día y creo saber lo que se llevó. Sirenas. Realidad o mito. Playa de Moclips, estado de Washington. 4 de abril de 2004. Lugar del mayor varamiento de ballenas en la historia de los Estados Unidos. Un equipo de investigación de la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, con base en Seattle, llegó rápidamente al lugar para investigar la causa del varamiento masivo. El Dr. Brian McCormick, respetado biólogo marino, dirigía la investigación. En el año 2000, McCormick publicó un estudio histórico que relacionaba los varamientos masivos de ballenas con las pruebas de sonares militares realizadas por la Marina. El estudio obligó a suspender el programa. Ese mismo año, el Dr. McCormick y su equipo sospechaban que la Marina había empezado a utilizar nuevamente el sonar. Ahora, 2 miembros de ese equipo han accedido a hablar por primera vez ante las cámaras acerca de lo que, según ellos, descubrió la Marina, pero nunca ha salido a la luz. Recuerdo que miré por encima de las dunas y aquello era increíble. Nunca había visto nada parecido. Me llamo Paul Robertson. Fui ayudante de investigación del Dr. McCormick. En aquel entonces llevaba varios años trabajando en la NOAA. Cuando llegamos, se acercaba una tormenta y el viento soplaba tan fuerte que ahuyentó a toda la gente de la playa. Así que solo estábamos nuestro equipo y el de la Marina. Acordonaron una zona de la playa. Había personas con trajes de protección contra materiales peligrosos. Podían ser biólogos o personal sanitario, no estábamos seguros, pero eso nos llamó la atención. Brian fue uno de los primeros científicos en encontrar una relación entre el varamiento masivo de las ballenas y el uso del sonar de la Marina. Era el más experimentado en esos casos. Pero ni siquiera él había visto algo parecido. Soy Rebecca Davis. Trabajé como bióloga de campo en la NOAA, en el Departamento de Mamíferos Marinos. Antes de unirme al equipo del Dr. McCormick en 1999, era visible la sangre que salía por los oídos de las ballenas. Nunca habíamos visto nada parecido. Todas las ballenas sangraban por los oídos. Eso significa que sufrieron algún tipo de traumatismo interno importante. Tomamos muchas muestras de tejido para estudiarlas con el microscopio y determinar la causa de la muerte. Lo recogimos todo tan rápido como pudimos. Pero Brian no quería irse. Quería recoger la mayor cantidad posible de muestras porque quería saber qué estaba haciendo allí la Marina. Cuando el equipo de la Marina se fue, nos acercamos a la zona en la que habían estado trabajando y no habían abierto a ningún animal, no les habían practicado la autopsia, no teníamos ni idea de lo que habían estado haciendo. En varamientos anteriores en los que la Marina había estado implicada, el equipo de la NOAA encontró ballenas que habían muerto por asfixia. Se cree que el fuerte sonido del sonar militar ahuyenta a las ballenas hacia aguas poco profundas, donde encallan sin agua para soportar su gran peso. Los órganos internos de las ballenas se colapsan y éstas se asfixian lentamente. El equipo de la NOAA esperaba encontrar en el análisis de los restos indicios del colapso de los órganos internos. Pero en vez de eso encontraron otra cosa. Cuando revisamos las muestras, esperábamos ver indicios de traumatismos, porque eso indicaba el sangrado de los oídos. No estábamos preparados para lo que íbamos a ver. Los órganos internos no colapsaron. Lo que vimos era consecuencia de traumatismos contundentes. Había lesiones circulares en las muestras, evidencias claras de daños, y estaban en todas las muestras que recogimos. Brian propuso de inmediato una teoría: infrasonidos. Son ondas de sonido en frecuencias ultrabajas que pueden, teóricamente, ser usadas como armas con efectos potencialmente devastadores. Se lanzan contra tejidos vivos con una velocidad y una fuerza increíbles. El microscopio mostraba pruebas de heridas catastróficas por impacto, heridas por impacto que creíamos estaban causadas por un nuevo sonar de la Marina.
Una explosión de sonar que hizo más que ahuyentar a las ballenas hacia aguas poco profundas. Este sonar parecía matarlas. Brian sabía que necesitábamos algo más que esos tejidos para demostrarla. Teoría: la NOAA tenía dispositivos para grabar audio de la fauna y flora marina, incluso de la actividad sísmica. Una de esas balizas estaba muy cerca, así que sabíamos que era posible que hubiéramos grabado todo lo ocurrido, la explosión del sonar, la reacción de las ballenas. Todo. Lo primero que encontramos fue el sonido de las ballenas. Y era lo que esperábamos. Pero luego encontramos lo que creímos que era la preparación del sonar. Luego hubo un silencio. Resultó ser la calma que precede a la tormenta. Porque entonces oímos un boom. Era horrible escuchar eso. Brian estaba tan preocupado catalogando la explosión del sonar que casi pasa por alto lo que había después. Había otro sonido en la grabación. Era el grito de un animal. Nos dimos cuenta de que era un blow. La misma criatura que la NOAA grabó en 1997. Pero en este caso, la grabación duraba más tiempo. Es el grito animal más complejo y intrincado que he oído. No teníamos ni idea de dónde provenía ese sonido. Lo único que sabíamos era que esa criatura, que se había escuchado una sola vez en la historia de la humanidad, había vuelto a aparecer. Esta grabación se realizó supuestamente en el año 2009 en unas instalaciones navales en Beaufort, Carolina del Sur. He visto la grabación que supuestamente se hizo en Beaufort. No sé si ese video es auténtico o no, en realidad no me importa. La Marina mantiene un estricto control sobre toda su información clasificada, pero incluso ellos se han dado cuenta de que, no importa lo que hagan para impedirlo, siempre habrá alguna fuga. Este hombre accedió a dar su testimonio para este programa con la condición de hacerlo anónimamente. Cuando hay una fuga, saben cómo controlarla. No me sorprende que el video de Beaufort fuera considerado falso inmediatamente. La Marina dice que es falso, así que es falso, siempre que hay una fuga de información. Los militares utilizan sus influencias para hacer creer al público en general lo que ellos quieren que crean. Lo que sí puedo deciros es que he visto una criatura que está en poder de la Marina. La recogimos después de la primera prueba en el estado de Washington. Ese día estaba en la playa, pero no fuimos los primeros en llegar. En los meses siguientes al varamiento en el estado de Washington, el equipo de la NOAA respondió a un gran incremento de varamientos masivos a lo largo de las dos costas de Estados Unidos. Se recibieron informes de masivos varamientos similares de todas partes del mundo. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para intentar salvar cerca de 200 ballenas piloto varadas este lunes en el sur de Australia. También han encontrado 6 delfines mulares varados, algo que, según los científicos, es muy poco habitual. Es el cuarto incidente de este tipo en pocos meses en la misma parte del sur de Australia y los científicos no encuentran explicación a esos incidentes. Estaba ocurriendo en todo el mundo, así que íbamos examinando los varamientos por todas partes. Alertamos a las agencias marítimas de lo que descubrimos con las explosiones del sonar y empezamos a escuchar otras cosas. Informes de cuerpos arrastrados con las ballenas. Había rumores de que las ballenas arrastraban con ellas otras cosas y, en todos los casos, las autoridades siempre estaban cerca para controlar la escena. En ese momento, lo único que queríamos era que los varamientos parasen de una vez. En algunos de estos incidentes, no solo se recibieron informes de cuerpos encontrados, sino de algo más. Algo de lo que ya se había informado antes. No eran cuerpos, sino lanzas. Durante años, pescadores de aguas profundas de todo el mundo las han visto. Las encuentran en peces pescados en mar abierto. En los archivos de un informativo alemán encontramos una entrevista a un pescador que tuvo una experiencia con ese extraño fenómeno. Me llamo Hans Baul. Crecí en el puerto pesquero de Sassnitz. He sido pescador toda mi vida. Solía trabajar en un barco de Bremerhaven. Hacíamos principalmente pesca de arrastre de bacalao y abadejo en el mar Báltico. Ya había escuchado muchas historias sobre objetos extraños encontrados en peces atrapados en mitad del Báltico, pero en un arrastre que hicimos en las aguas profundas de la cuenca del Bornholm lo vi con mis propios ojos. A veces, cuando subíamos las redes al barco, las encontrábamos. Los peces estaban muertos. Tenían lanzas en los costados. Lo vi varias veces, así que en uno de esos viajes llevé mi cámara. Quería hacer fotos de las ballenas para enseñárselas a mi hijo. Fue en ese viaje, mientras subíamos las redes. Vimos salir algo de las redes cuando las estábamos subiendo al barco. Entonces fui corriendo a por la cámara y pude hacer una foto. Creo que de aquí venían las lanzas. Creo que molestamos a ese. Mientras pescaba, solicitamos información al Departamento de Defensa y pedimos que limitaran las operaciones de la Marina. Pero no conseguimos nada. La Marina aseguraba que únicamente estaba estudiando las anomalías y que no las estaba causando. Nosotros seguimos compilando los perfiles de esos sucesos y repasándolo. Único que teníamos que era la grabación. Escuchamos y analizamos la grabación no sé cuántas veces y la comparamos con grabaciones de ballenas y delfines. Este sonido, a nuestro entender, parecía mucho más intrincado, mucho más avanzado. Creímos tener ciertas posibilidades de resolver el misterio.
pero no sobrepasaba, así que necesitábamos ayuda. Soy el Dr. Rodney Webster, de la Universidad del Sur de Florida. Estoy especializado en comunicaciones animales. Mi trabajo se centra principalmente en las vocalizaciones de cetáceos, delfines y ballenas. Gran parte de mi trabajo consiste en buscar significantes, que son sonidos particulares a los que puedes relacionar un sentido o un estado anímico. Para los humanos serían palabras. Así que serían como palabras de delfines. Lo más interesante de la grabación de 2004 es que pude identificar literalmente cientos de significantes y organizarlos en patrones reconocibles. Los 30 años previos no habíamos reunido tanta información en el estudio de delfines y ballenas. Pero eso no fue todo lo que el Dr. Webster encontró en la grabación. Me di cuenta de que había cambios de tono en el blob en ciertas partes de la grabación. Así que realicé un análisis espectrográfico de los datos en frecuencias superiores a las que percibe el ser humano. Y esto es lo que encontré. Esto es a velocidad real, eliminando el sonido de las ballenas. Luego ralenticé la grabación hasta una escala audible para el ser humano. Así está a un tercio de la velocidad original. Múltiples individuos, literalmente miles de distintos significantes, al menos media docena de huellas vocales individuales. Bien, esto que oímos es un lenguaje. Están hablando entre ellos. ¿Qué animal podía tener un lenguaje tan complejo, tan sofisticado? Nuestra teoría era que se trataba de una especie de delfín. Pero había otra teoría que pronto tuvimos que considerar, la teoría del simio acuático. De hecho, es una teoría acerca de nosotros mismos, de dónde provenimos. Sé que siempre ha habido una gran controversia, pero creo que ahora los humanos y aguantarla más que cualquier otro animal terrestre. El récord de aguantar la respiración es de unos 20 minutos, casi el mismo tiempo que puede bucear un delfín, comparada con los monos, nuestros parientes más cercanos. Tenemos una columna vertebral mucho más flexible y tenemos membranas parciales entre los dedos que ellos no tienen. Son características de un entorno acuático. Los moquenes, un pueblo del sudeste asiático, pueden contraer las pupilas a voluntad para controlar la distorsión creada por el agua. De hecho, bajo el agua ven con la misma claridad que si llevaran gafas. En algunos lugares del mundo, los humanos son tan hábiles en el agua que pueden pescar sin anzuelo ni red. Son adaptaciones para la vida en el agua. Pero carecemos de adaptaciones comunes a los animales terrestres. Derramamos lágrimas y sudor salino. La sal y el agua son recursos valiosos. Otros animales terrestres tienen formas eficientes de conservarlos. ¿Por qué nosotros no? Porque parte de nuestra evolución tuvo lugar en el mar. Bien, esto es solo una teoría, pero la transición de la tierra al mar ya ha sucedido antes. Está documentado. Las orcas evolucionaron de un ancestro del lobo hace millones de años y hay ejemplos más recientes. Hace 150 millones de años, una fracción de tiempo en términos evolutivos, un grupo de osos pardos se separó del resto de su linaje. Evolucionaron en una nueva especie, se convirtieron en osos polares. Los osos polares son capaces de aguantar la respiración bajo el agua durante varios minutos. Han desarrollado membranas interdigitales en las patas delanteras para nadar mejor. Actualmente, ante nuestros propios ojos, están evolucionando en mamíferos marinos. Si esto está ocurriendo con los osos polares, ¿por qué no pudo pasar lo mismo con la estirpe humana en algún punto de nuestra evolución? Podríamos descender de un grupo de simios que un día se convirtieron en mamíferos marinos. África. Hace 7 millones de años. Algunos científicos creen que nuestros ancestros cambiaron los bosques por el mar, pero ¿qué los trajo aquí? ¿Qué les llevó hasta la orilla del mar? Fue la comida. Incluso se cree que nuestra habilidad para caminar erguido se desarrolló por primera vez aquí, caminando entre las aguas poco profundas donde era fácil encontrar comida. Los árboles habían sido nuestra cuna, pero ahora estábamos adaptados para el mar. Con el tiempo, más ancestros de los humanos se reunían a lo largo de la costa. También se cree que fue allí donde empezó a desarrollarse nuestra inteligencia avanzada. El cerebro se desarrolló gracias a nutrientes como el yodo y los ácidos grasos que había en abundancia en los crustáceos y mariscos que allí encontraban. Estábamos empezando a cambiar. Al igual que el entorno, terremotos, actividad volcánica a lo largo de la costa. La costa este africana pronto quedaría inundada por un aumento del nivel del mar. Algunos de nuestros ancestros se quedaron en tierra y conservaron algunas de las características de adaptación del periodo acuático de su evolución. Otros se fueron en distintas direcciones. Sí. Nuestros ancestros lejanos pasaron un tiempo viviendo en el mar. ¿Es posible que un grupo se separara del resto? Que, en vez de alejarse, se adentraran más en el agua. Detallamos todos los varamientos posteriores al de Washington para intentar establecer un patrón de participación de la marina. Sí lográbamos demostrar que estaba afectando a una nueva especie. Pensamos que tendríamos cierto poder, que podríamos obligar a la marina a revelar lo que estaban haciendo y posiblemente impedírselo. Teníamos pruebas circunstanciales sólidas, pero necesitábamos más. Y eso fue lo que obtuvimos en el varamiento de Sudáfrica. Lo que hace destacar ese varamiento es que nuestros colegas sudafricanos también lograron hacer una grabación. Por supuesto, habíamos oído hablar del trabajo del Dr. McCormick,
Conocíamos los informes que relacionaban los varamientos masivos con pruebas de sonares. También conocíamos los rumores de que esas pruebas podían haber afectado a una especie que la ciencia aún no había identificado y, por supuesto, también habíamos escuchado la grabación del blob. Soy el Dr. Gavin Dittmar, jefe del proyecto de investigación acústica del Centro de Investigación de Biología Marina de la Universidad de Ciudad del Cabo. Reconstrucción. Teníamos un dispositivo submarino a solo 1 kilómetro de la costa de Ciudad del Cabo. Formaba parte de un programa de investigación para observar la población de ballenas en ciertas épocas del año. Nos pusimos en contacto con el Dr. McCormick porque creíamos haber encontrado lo mismo. Cuando escuchamos su grabación, inmediatamente aceptamos su invitación para ir a investigarlo. Llegamos unas 40 horas después del varamiento y nuevamente no fuimos los primeros en llegar. Otros investigadores oficiales habían estado allí. El varamiento de Sudáfrica fue el más grande desde el varamiento del estado de Washington y nuevamente encontramos los mismos patrones de traumatismos acústicos. Lo que era distinto en Sudáfrica era la grabación. Tenían la grabación de un blob, la misma extraña criatura que habíamos grabado, y de una explosión de sonar de baja frecuencia idéntica. Pero aquí lo revelador fue lo que ocurrió antes de la explosión. Era el sonido de un blob parecido al que habíamos grabado. Estaba claro que era el mismo tipo de criatura, pero esta vez también se oía un delfín. No es ninguna sorpresa, hay delfines en esas aguas y también hubo delfines varados. Pero se trataba de una comunicación de ida y vuelta entre la criatura blob y los delfines, lo cual nos hizo pensar que se podía tratar de un delfín, alguna especie nueva de delfín. A partir de ese momento creímos que eso era lo que estábamos buscando. Hasta ese momento solo teníamos pruebas acústicas, pero la evidencia física que nos dio el Dr. Dittmar fue lo más importante. Es un tiburón blanco, no es el tiburón, sino lo que tiene dentro. Era un desastre y el olor era espantoso. Había partes que parecían provenir de un delfín, otras partes parecían de foca. Pero no encontramos ni una foca ni un delfín. También había otras partes de un cuerpo. No teníamos ni idea de lo que estábamos observando, pero de inmediato pensamos que nos había tocado el gordo. Era algo nuevo. Una nueva especie. Había marcas de pinchazos alrededor de las agallas y la boca del tiburón. Al principio pensé que se trataba de los moquenes, un pueblo del sudeste asiático, pueden contraer las pupilas a voluntad para controlar la distorsión creada por el agua. De hecho, bajo el agua ven con la misma claridad que si llevaran gafas. En algunos lugares del mundo, los humanos son tan hábiles en el agua que pueden pescar sin anzuelo ni red. Son adaptaciones para la vida en el agua. Pero carecemos de adaptaciones comunes a los animales terrestres. Derramamos lágrimas y sudor salino. La sal y el agua son recursos valiosos. Otros animales terrestres tienen formas eficientes de conservarlos. ¿Por qué nosotros no? Porque parte de nuestra evolución tuvo lugar en el mar. Bien, esto es solo una teoría, pero la transición de la tierra al mar ya ha sucedido antes. Está documentado. Las orcas evolucionaron de un ancestro del lobo hace millones de años y hay ejemplos más recientes. Hace 150 millones de años, una fracción de tiempo en términos evolutivos, un grupo de osos pardos se separó del resto de su linaje. Evolucionaron en una nueva especie, se convirtieron en osos polares. Los osos polares son capaces de aguantar la respiración bajo el agua durante varios minutos. Han desarrollado membranas interdigitales en las patas delanteras para nadar mejor. Actualmente, ante nuestros propios ojos, están evolucionando en mamíferos marinos. Si esto está ocurriendo con los osos polares, ¿por qué no pudo pasar lo mismo con la estirpe humana en algún punto de nuestra evolución? Podríamos descender de un grupo de simios que un día se convirtieron en mamíferos marinos. África. Hace 7 millones de años. Algunos científicos creen que nuestros ancestros cambiaron los bosques por el mar. Pero, ¿qué los trajo aquí? ¿Qué les llevó hasta la orilla del mar? Fue la comida. Incluso se cree que nuestra habilidad para caminar erguidos se desarrolló por primera vez aquí, caminando entre las aguas poco profundas, donde era fácil encontrar comida. Los árboles habían sido nuestra cuna, pero ahora estábamos adaptados para el mar. Con el tiempo, más ancestros de los humanos se reunían a lo largo de la costa. También se cree que fue allí donde empezó a desarrollarse nuestra inteligencia avanzada. El cerebro se desarrolló gracias a nutrientes, como el yodo y los ácidos grasos que había en abundancia en los crustáceos y mariscos que allí encontraban. Estábamos empezando a cambiar, al igual que el entorno. Terremotos, actividad volcánica a lo largo de la costa. La costa este africana pronto quedaría inundada por un aumento del nivel del mar. Algunos de nuestros ancestros se quedaron en tierra y conservaron algunas de las características de adaptación del periodo acuático de su evolución. Otros se fueron en distintas direcciones. Si nuestros ancestros lejanos pasaron un tiempo viviendo en el mar, ¿es posible que un grupo se separara del resto? Que en vez de alejarse, se adentraran más en el agua. Detallamos todos los varamientos posteriores al de Washington para intentar establecer un patrón de participación de la marina. Si lográbamos demostrar que estaba afectando a una nueva especie, pensamos que tendríamos cierto poder.
que podríamos obligar a la Marina a revelar lo que estaban haciendo y posiblemente impedírselo. Teníamos pruebas circunstanciales sólidas, pero necesitábamos más. Y eso fue lo que obtuvimos en el varamiento de Sudáfrica. Lo que hace destacar ese varamiento es que nuestros colegas sudafricanos también lograron hacer una grabación, por supuesto. Habíamos oído hablar del trabajo del Dr. McCormick. Conocíamos los informes que relacionaban los varamientos masivos con pruebas de sonares. También conocíamos los rumores de que esas pruebas podían haber afectado a una especie que la ciencia aún no había identificado y, por supuesto, también habíamos escuchado la grabación del blow-up. Soy el Dr. Gavin Dittmar, jefe del proyecto de investigación acústica del Centro de Investigación de Biología Marina de la Universidad de Ciudad del Cabo. Reconstrucción, teníamos un dispositivo submarino a solo 1 kilómetro de la costa de Ciudad del Cabo. Formaba parte de un programa de investigación para observar la población de ballenas en ciertas épocas del año. Nos pusimos en contacto con el Dr. McCormick porque creíamos haber encontrado lo mismo. Cuando escuchamos su grabación, inmediatamente aceptamos su invitación para ir a investigarlo. Llegamos unas 40 horas después del varamiento y nuevamente no fuimos los primeros en llegar. Otros investigadores oficiales habían estado allí. El varamiento de Sudáfrica fue el más grande desde el varamiento del estado de Washington y nuevamente encontramos los mismos patrones de traumatismos acústicos. Lo que era distinto en Sudáfrica era la grabación. Tenían la grabación de un blow-up, la misma extraña criatura que habíamos grabado, y de una explosión de sonar de baja frecuencia idéntica. Pero aquí lo revelador fue lo que ocurrió antes de la explosión. Era el sonido de un blow-up parecido al que habíamos grabado. Estaba claro que era el mismo tipo de criatura, pero esta vez también se oía un delfín. No es ninguna sorpresa, hay delfines en esas aguas y también hubo delfines varados. Pero se trataba de una comunicación de ida y vuelta entre la criatura blow-up y los delfines. Lo cual nos hizo pensar que se podía tratar de un delfín, alguna especie nueva de delfín. A partir de ese momento creímos que eso era lo que estábamos buscando. Hasta ese momento solo teníamos pruebas acústicas, pero la evidencia física que nos dio el Dr. Dittmar fue lo más importante. Es un tiburón blanco. No es el tiburón, sino lo que tiene dentro. Era un desastre y el olor era espantoso. Había partes que parecían provenir de un delfín, otras partes parecían de foca, pero no encontramos ni una foca ni un delfín. También había otras partes de un cuerpo. No teníamos ni idea de lo que estábamos observando, pero de inmediato pensamos que nos había tocado el gordo. Era algo nuevo. Una nueva especie. Había marcas de pinchazos alrededor de las agallas y la boca del tiburón. Al principio pensé que se trataba de... Cada vez que encontrábamos algo nuevo, surgían decenas de preguntas. El Dr. McCormick invitó a una persona para que echara un vistazo. La burocracia sudafricana estaba tardando mucho en autorizarnos para sacar el material del país, así que Brian le hizo ir allí. Estoy especializado en biomecánica, en las distintas formas en las que los animales se han adaptado a distintos medios de locomoción. Soy el Dr. Steven Piersall. Cuando llegué pensé, ¿qué narices hago aquí si está claro que es un mamífero marino? La cola parecía a la de los animales que se encuentran en los océanos. Solo cuando analizamos los restos con el escáner, me di cuenta de que se trataba de una cola que nadie había visto antes. Observando la estructura de la cadera, el Dr. Piersall reconoció algo sorprendentemente familiar en los humanos. Si observamos la parte alta de la cadera, encontramos unas crestas. Se denominan crestas ilíacas y están diseñadas para soportar el peso. Parecía que la criatura tenía crestas similares en las caderas, pero no tenía sentido hasta que me di cuenta de que estábamos viendo la radiografía de forma incorrecta. Lo estábamos viendo así. Pero de hecho, teníamos que darles la vuelta. Entonces se hizo obvio que esa criatura un día caminó sobre 2 patas. Solo hay un animal que camina erguido en 2 patas, que camina sobre 2 pies. Si esa criatura caminó sobre 2 patas, también tuvo manos. Tuvo manos. Rebecca descubrió que esa criatura tuvo manos. El descubrimiento de que esa criatura un día caminó erguida sobre la tierra igual que nosotros porque era como nosotros. Lo cambió todo. Ese hueso había sido manipulado, había sido tallado a mano. La punta, donde estaba la muesca, estaba diseñada para sujetar algo. Encontramos fibras de material vegetal que envolvían el hueso. Debía estar allí para sujetar algo. Entonces recordé, la punta del aguijón encajaba perfectamente en la punta del hueso. Se trataba de una herramienta. Todos esos peces que encontraron con lanzas incrustadas, todas esas historias de pescadores que encuentran lanzas en mar abierto. Se trataba de lo mismo. Es una criatura que fabrica herramientas. Esta criatura ha encontrado la forma de desarmar a las rayas venenosas y usar sus aguijones para matar peces. Así que se trata de cazadores inteligentes, pero también son presas. ¿Cómo han podido evolucionar estas criaturas para sobrevivir entre los depredadores más formidables del océano? Norteamérica hace años. La Tierra, ahora cubierta de glaciares. Debió parecer un lugar extraño y frío para ellos. Un solitario explorador nada por delante de su grupo antes de iniciar su travesía en mar abierto. Las oscuras aguas abisales son zonas comunes de alimentación. Allí se reúnen las ballenas.
Al igual que los tiburones que las cazan, el megalodón, un tiburón tan grande como las ballenas, un tiburón que come ballenas, hace 1,5 millones de años. Las criaturas debían enfrentarse al monstruo más grande que ha reinado en los mares. En el grupo hay hembras preñadas y deben protegerlas a toda costa. Ese cuerpo fue uno de los hallazgos antropológicos más importantes. Posiblemente sea uno de los descubrimientos científicos más importantes en la historia de la humanidad. Es un inteligente constructor de herramientas con manos habilidosas que evolucionó de un ancestro primate que caminó erguido sobre la tierra igual que nosotros. Si esa criatura es parte del árbol genealógico humano, ¿cuánto tiene de humano? Provincia de Gauteng, Sudáfrica, el 4 de agosto de 2005. Recuerdo que íbamos en el coche para ver el molde completo del cráneo. Pensaba que todo era perfecto. Nos dirigíamos a uno de los lugares donde encontraron a algunos de nuestros ancestros más antiguos y estábamos a punto de conocer a otro. Solo que este no era un ancestro, sino una criatura que sigue allí. Reconstrucción. Soy la doctora Lynn Baise, antropóloga forense del Departamento de Evolución del Hombre. Me hice cargo de la reconstrucción del individuo basándome en los fragmentos de cráneo y otros huesos. De inmediato me llamaron la atención ciertas características. El cráneo tenía órbitas muy grandes, más grandes que cualquier fósil o cráneo de humano moderno que haya reconstruido. Debe tener ojos muy grandes, y los ojos grandes son una característica de animales adaptados a la oscuridad. Otra cosa que noté fue una cresta en el cráneo. Los cráneos con crestas se encuentran en algunos de nuestros ancestros, pero no en humanos modernos. Los simios la tienen. También se encuentran en algunos de nuestros primeros ancestros. Examinar el cráneo reconstruido permitió a la doctora Visser trazar el interior de la cavidad del cerebro. Descubrió que las zonas que en los humanos corresponden a la interpretación de sonidos eran muy grandes. La abertura en la parte frontal del cráneo estaba conectada a una amplia serie de cavidades nasales. La forma y las características del cráneo revelaron lo complicada que es la capacidad acústica de esa criatura. La forma cóncava de la parte frontal del cráneo indica que cuentan con un melón, una masa especializada de tejido graso, que permite a los delfines y a las ballenas la ecolocalización. No es un espiráculo, no lo usan para respirar, sino para canalizar el sonido. La reconstrucción del cráneo demostró que es posible que esa criatura sea capaz de usar la ecolocalización. Se trata de la criatura que hace ese sonido. El grito que no habíamos podido identificar. La ecolocalización, una forma de biosonar, es la habilidad de emitir sonidos de altas frecuencias que rebotan en objetos para darle al animal un mapa mental de su entorno. Utilizan el sonido para encontrar comida y para comunicarse en medio del oscuro y vasto océano. No tenemos duda de que ese animal era el que hacía el blob. Era el mismo animal que hizo el blob que grabamos en 1997, el mismo que grabamos en el estado de Washington en 2004. Y era el mismo animal que grabamos en Sudáfrica. El que hablaba con los delfines, Océano Índico, hace 100,000 años. Las criaturas se comunican con los delfines. Lo hacen para cazar en los bancos de sardinas. Casi todos los depredadores del océano convergen en una caravana de varios kilómetros de largo durante la migración marina. Pero solo 2 trabajan juntos. Hemos encontrado una criatura de fábula. Eso es lo que examinamos. Habíamos esperado días para decir esto, probablemente semanas. Pero se supone que los científicos no debemos creer en cuentos de hadas, y lo que estábamos examinando era una sirena. Si la grabación de Beaufort es auténtica, no es la misma criatura que cogimos en Washington. Esa no estaba en condiciones de ser transportada. Vi lo mismo que vieron esos niños y sé que es verdad lo que le contaron a la Marina. ¿Cómo creéis que reaccionaría la gente si supieran que estamos matando una especie desconocida que es probablemente el único ancestro superviviente de los humanos? Mirad cómo siguen reaccionando con el varamiento de las ballenas. Si el público ve algún día a esa criatura, habrá una gran protesta. ¿Cómo es posible que esa criatura estuviera oculta durante tanto tiempo? Me di cuenta de que hemos explorado más la superficie de la Luna que las profundidades del océano. Si tenemos en cuenta el hecho de que actualmente seguimos descubriendo animales grandes. En la década pasada se descubrieron 2 especies nuevas de ballenas. Se trata de animales de entre 9 y 12 metros que nunca antes habíamos visto. Nunca habían sido grabados, animales gigantescos que fueron vistos por primera vez en los últimos 10 años. De modo que sí, es posible que sigan escondidos. Pero además, ya se tenía registro del animal que encontramos. No teníamos registros científicos, pero sí otro tipo de registros. Ya las conocíamos y desde hace mucho tiempo. Los cuentos de los marineros de todo el mundo hablan de ellas. Los navegantes griegos las describían, lo mismo que los vikingos. Igual que los chinos durante su gran época de exploración marítima. Existen registros medievales incluso del siglo XIX donde los capitanes de barcos balleneros las vieron nadar con grupos de ballenas. Son culturas de distintos continentes, gente que no tenía contacto entre sí, pero todos describían la misma criatura mítica. Estas historias podrían ser más que un mito.
Existen registros en los cuadernos de bitácora de Cristóbal Colón y Henry Hudson de avistamientos de criaturas humanoides con vientres pálidos y moteados, dorsos azul oscuro y colas en forma de remo. Podrían ser descripciones exactas de lo que vieron. Podrían darnos una nueva perspectiva, otras evidencias históricas como estos dibujos italianos del siglo X, de lo que se pensaba que era la descripción de alguna anomalía médica humana. Ahora, estos bosquejos podrían contar una historia distinta. Incluso en la actualidad siguen apareciendo informes, como este video grabado apresuradamente en 2005 en las costas del Adriático. Este avistamiento reciente proviene de pescadores en Altar. El más antiguo puede encontrarse en el desierto que quedó donde un día hubo un mar, Egipto. En la actualidad, estas cuevas de arenisca una vez estuvieron junto a la bahía hace 30,000 años. El mar se ha ido, pero la memoria del pueblo que allí vivió aún permanece grabada en pinturas rupestres que cubren las paredes de la cueva. Los arqueólogos creen que podrían ser las pinturas míticas más antiguas hechas por el hombre. Se trata de proyecciones en sueños de los primeros pescadores imaginándose a ellos mismos con colas, nadando con lanzas y redes para pescar, ¿o se trata de otra cosa? Los primeros humanos luchaban salvajemente por zonas de cultivo y de pesca, utilizaban la fuerza contra tribus rivales y contra cualquier competidor que amenazara una fuente valiosa de comida. ¿Podría ser eso lo que representan estas pinturas? ¿Podrían estas pinturas ser un registro del conflicto del hombre con una criatura que ahora está relegada a los mitos? ¿Los empujamos a la extinción o los empujamos a esconderse? Si persistieron, si sobrevivieron, deben haberse escondido en algún lugar. ¿Pero dónde? Sabíamos lo que tenían, lo sabíamos incluso antes de que ellos lo supieran. Desde 2004 le hemos seguido la pista al equipo de McCormick. Le seguimos hasta Sudáfrica. Sabíamos que habían encontrado la misma criatura que nosotros nos llevamos de la playa. Tenían pruebas que podían suponer el cierre de la operación. Tenían pruebas físicas que podían habernos hecho parar. ¿Creéis que íbamos a permitir que lo hicieran? Estaban adelantando nuestra investigación. Por eso los dejamos continuar por un tiempo. En ese momento ya habíamos concluido en Sudáfrica y estábamos preparando las pruebas para volver a Estados Unidos, pero faltaban los permisos. Las autoridades sudafricanas no se estaban demorando los permisos para sacar las pruebas del país. Debimos saber lo que iba a pasar. Ahora es difícil recordarlo todo. Es difícil recordar lo emocionados que estábamos. La razón por la que accedí a hacer esto es porque creo que va a ser útil. Rebecca y yo lo creemos. Sin embargo, Brian es más desconfiado. Creo que no está convencido y no lo culpo en absoluto después de lo que ocurrió. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Qué narices está pasando aquí? ¿De dónde habéis cogido eso? Quítame las manos de encima. Intenté controlar a Brian. Después de eso, intenté darle ánimos durante semanas, pero estaba muy afectado. Todos lo estábamos. La policía lo confiscó todo, todas las pruebas del laboratorio, todos los archivos, el cráneo reconstruido que íbamos a traernos y se llevaron el cuerpo. Ciertamente nunca había visto nada parecido. Y trabajo aquí desde hace 20 años, esto no tiene precedentes. No fue una redada policial normal, fue una operación muy sofisticada. Llegaron por la mañana, cuando sabían que no había nadie. Tenían derecho sobre toda la información, confiscación de un descubrimiento de importancia nacional. Nunca había escuchado nada parecido. Sabemos quién lo hizo. Todos sabemos que, detrás de esto están las pruebas del sonar. Lo demostramos. Así que tenían que parar las pruebas. Debían hacer público que tenían un sonar militar. Quién sabe qué otras cosas habrían tenido que reconocer. Lo único que tenemos, la única cosa que dejaron, que no confiscaron, fueron las grabaciones de Blob. No podían llevárselas porque esas grabaciones ya las tenía mucha gente. Estábamos tan centrados en las cosas que nos había confiscado el gobierno que no nos dimos cuenta de que lo único que necesitábamos estaba en esas grabaciones. Solo necesitábamos las grabaciones. El Pacífico Sur, una laguna costera de aguas poco profundas en el hemisferio sur, donde las criaturas se refugian en las aguas cálidas y seguras. Y donde esta especie en peligro se aferra desesperadamente. Cuando regresamos a Estados Unidos, estábamos en estado de shock. No pudimos quedarnos en Sudáfrica porque revocaron nuestros visados. Y cuando volvimos a Washington, presentamos varias quejas al gobierno de Estados Unidos y al de Sudáfrica. Después de un tiempo, el gobierno sudafricano respondió y compartieron las muestras de ADN que habían confiscado del laboratorio de la universidad donde las estaban procesando, debido a que los resultados de las pruebas de ADN eran tan similares al humano. Dijeron que las pruebas se habían contaminado en el laboratorio con ADN humano. Dijeron, ¿por qué otra razón iban a ser tan similares? Desacreditaron los resultados y destruyeron todas las muestras. Nos parecía que estábamos en una novela de Orwell. Se trataba del gobierno. Estaban reescribiendo la historia. Básicamente estaban borrando la existencia de esa criatura. Y la pregunta que me hacía era, ¿por qué lo hacen? ¿Para ocultar sus pruebas? ¿Quieren quedarse con la criatura? ¿Están haciendo pruebas con ella? No lo sabemos. Seguimos sin saberlo. Ahora solo tenemos tiempo. Seguimos recibiendo información de varamientos de ballenas y otros cuerpos arrastrados a las playas en los que las autoridades lo que cierran las zonas.
Dicen que en algunos casos hay oficiales del ejército con ropa de paisano. Seguíamos pensando en el varamiento de Washington en aquel equipo de la Marina. Pensábamos que estaban haciendo pruebas con las ballenas. Pero ahora tenemos una teoría distinta. Localizamos a los niños que informaron del varamiento. La Marina había pasado mucho tiempo con esos niños. Incluso iban a verlos a su casa. Convencieron a los niños de que aquello que habían visto era una foca en descomposición, que por eso se veía tan rara. El chico hizo un dibujo de lo que vio, además de los científicos y de los oficiales del gobierno que confiscaron nuestro material. Nadie conocía el aspecto del cráneo reconstruido, pero el chico hizo un dibujo de lo que había visto y coincidía. El niño había visto la misma criatura. No fue todo lo que nos enseñó. La madre del chico estuvo de acuerdo en enseñarnos algo que no le habían mostrado a nadie. La Marina no pensó en revisar la cámara del móvil del niño, no es la primera. Ves que pillan a los militares con cámaras de móvil, pero en aquel entonces casi nadie las tenía. Dudo que el oficial que lo investigó lo revisara. El niño lo tenía. Lo tuvo todo ese tiempo. La primera vez que vi el video, recuerdo que sentí escalofríos y no por la sorpresa de ver viva la criatura. Recuerdo que pensé que, en el momento previo a la explosión del sonar, la criatura no tuvo ninguna oportunidad. Costa de Washington, 4 de abril de 2004. Las sirenas viajan con las ballenas, migran desde las cálidas aguas del sur donde, al igual que las ballenas, paren a sus crías. Ahora se dirigen a las zonas de alimentación del norte. Las ballenas les brindan protección contra las orcas y tiburones de mar abierto. Y las hembras con crías pueden nadar sobre ellas para conservar energías mientras recorren la costa del Pacífico. Su último escondite está en las profundidades del océano. Pero ahora ni siquiera allí encuentran refugio. Y las ballenas no pueden protegerlas de las nuevas amenazas que se avecinan. Nadan a través de una extensión de agua al noroeste del Pacífico. Ese día también estaban allí los barcos de la Marina de Estados Unidos. Lo que ocurrió después fue lo que grabaron los equipos de audio de la NOAA. No volvimos a encontrar otra criatura viva, al menos no durante mi paso por la Marina. Cuando dimití, ni siquiera estábamos seguros de encontrar más. La criatura que recogimos de la playa en el estado de Washington murió en 2007. Lo mantuvimos viva el mayor tiempo posible. Sé que estuvo mal lo que hicimos. Supe que estaba mal cuando lo estaba haciendo y tengo que vivir con ello. Ahora mi única esperanza es que, al contar todo esto, sirva para protegerlas, si es que aún queda alguna. Sabíamos que eran arrastradas con las ballenas. Lo que descubrimos fue que los varamientos ocurrían a lo largo de las rutas migratorias. No solo se relacionan con las ballenas, también migran con ellas. Queríamos intentar establecer contacto. Sí. Veíamos ballenas, sabíamos que estábamos en la zona correcta. Empezamos a grabar y esperábamos para ver si había algo. Allí había algo. Brian estaba seguro de haber visto algo. Y yo también estoy seguro de haber visto algo. Estaban observando lo que hacíamos. El gobierno nos vigilaba. Cualquier cosa que hubiéramos grabado ese día nos lo hubiesen cogido. Así no íbamos a lograr nada. Brian fue el primero en dejar la NOAA. Paul y yo dimitimos poco tiempo después. No he hablado con Brian desde que se fue. Supongo que piensa que la única forma de salvarlas es encontrándolas. Pero yo no estoy tan segura, y creo que Paul tampoco lo está. Brian estaba hecho polvo y quería buscar a la criatura en los confines del mundo. Estoy seguro de que las encontrará. Sé que aún sigue buscándolas después de aquel día. No sé si yo puedo hacer algo. Ni siquiera estoy seguro de que deba intentarlo. Empecé a pensar en ellas como nuestros semejantes. La última vez que vivimos entre semejantes de la especie humana fue con los neandertales. Los desplazamos. Algunos científicos piensan que, incluso, los cazábamos, que acabamos rápidamente con su existencia. Esto es lo mismo. Lo que hicimos en la Tierra con nuestros congéneres lo hacemos en el mar. No llevamos muy bien la coexistencia. A veces otras responsabilidades suplantan a la ciencia. Mi único objetivo es que la Marina detenga las pruebas con su sonar. Que la justicia investigue sus actividades y que les ordene detener sus pruebas. Las sirenas han podido sobrevivir solo porque pueden esconderse. Y espero que sigan haciéndolo. Espero que sigan escondidas. No quiero que se las case porque no quieren que se las encuentre. Solo me pidieron que analizara la pelvis y los huesos de las patas. Nunca vi el resto. Estoy seguro de que no se trataba de una extraña enfermedad ni de una deformidad. ¿Qué era esa criatura? No lo sé. Lo único que sé es de dónde proviene. Estoy totalmente seguro de dónde proviene. Los huesos que examinamos son de origen homínido. Se trata de una criatura con la que compartimos un ancestro en común. Ambos descendemos de la misma especie. Lo que vi ese día en el muelle es algo que no había visto nunca. He dedicado toda mi vida al mar. He dedicado mi vida al estudio del mar y nunca antes vi una criatura como esa. Se trata de una criatura nueva para la ciencia. He reproducido mentalmente esas grabaciones una y otra vez. La primera, la del estado de Washington, y la segunda, la de Sudáfrica, para intentar entenderlo. Pero no puedo. No sé lo que son. No sé lo que están diciendo. Nunca había oído nada parecido.
La única criatura con ese nivel de complejidad lingüística es el ser humano. Nosotros, como ya he dicho antes, hacer una reconstrucción es como hacer un puzzle. Las piezas deben encajar para que la imagen tenga sentido biológico. Si una sola pieza no encaja, la reconstrucción no sirve. En mi opinión, los moldes que me enviaron fueron hechos a partir de un auténtico hallazgo. Eran moldes auténticos. Se trata de un animal de verdad. Llamadlo como queráis. Olvidad nuestras afirmaciones. Olvidad las grabaciones que tenemos. Olvidad las declaraciones juradas de otros científicos y olvidad nuestras referencias culturales a las sirenas. Hay otra cultura que las recuerda. La naturaleza no miente. Observad la naturaleza. Hay unos cuantos lugares en la Tierra donde los delfines salvajes cazan con los pescadores, ayudan a los humanos a atrapar los peces. Esto ocurre en Brasil, en la costa oeste de África y en el sudeste de Asia. Los pescadores se ubican en la orilla del mar, en aguas poco profundas. Y los llaman a los delfines. Son delfines salvajes del mar. Los delfines responden a la llamada conduciendo bancos enteros de peces hacia la orilla. Entonces, los pescadores rodean con sus redes los bancos de peces junto con los delfines. Los delfines no se asustan. Permanecen en calma. Saben que los pescadores dejarán que se vayan cuando suban las redes. Dejan salir a los delfines antes de llevar los peces a la orilla. Y los delfines se quedan en aguas poco profundas esperando con ansiedad a que los pescadores les den su parte. Arrojan peces a los delfines para que coman. Básicamente, dividen la pesca. Delfines y hombres compartiendo el botín. Comparten los peces que han pescado juntos, dos animales de distintos entornos que cooperan. No hay nada parecido a eso en todo el mundo y nadie sabe cómo comenzó esta colaboración. Es uno de los grandes misterios del océano. ¿Cómo evolucionó esa colaboración entre humanos y delfines? ¿Cómo pudimos enseñar a los delfines a hacer esto? No lo hicimos. Nosotros no enseñamos a los delfines. Ellos nos enseñaron a nosotros. Y creo que lo aprendieron de alguien. No somos la única cultura que recuerda a las sirenas. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. A pesar de que algunos sucesos son ficticios, el blop es un fenómeno auténtico. Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete a mi canal Hazlo Viral para más contenido como este y compártelo para que llegue a todos. Hazlo viral y mantengamos viva la conversación sobre los misterios del océano. Nos vemos en el próximo video.